Bien, mis hermanos, podemos abrir la palabra de Dios en la primera carta de Pablo a los Corintios. Hoy comenzamos una nueva serie que esperamos que esté por largo tiempo, de la primera carta a los Corintios. Vamos a leer entonces del capítulo 1, verso 1 al 3, donde estaremos viendo en esta tarde. Versión Reina Valera contemporánea. Dice: yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con todos ustedes. Estos es los primeros versículos de esta carta, en la cual Pablo escribe a Corinto. Y si uno se puede imaginar una iglesia, se podría imaginar una iglesia dividida. Una iglesia en donde hay partidos en las cuales están peleando y están discutiendo respecto a quién es el mejor predicador, o quién es el mejor guía, o quién es el mejor líder. ¿Se imagina una iglesia así? ¿O se imagina una iglesia en donde hay dentro de la iglesia o membresía de la iglesia alguien que peca abiertamente y nadie le dice nada, y está haciendo un pecado constantemente y nadie parece decir nada respecto a eso? O un grupo de hermanos que está diciendo: ¿saben qué? El tener relaciones sexuales en el matrimonio es pecaminoso. Y otro está diciendo: ¿saben qué? No, la verdad es que nosotros podríamos acostarnos con prostitutas sin ningún problema. No es algo pecaminoso. O otro grupo de hermanos que estén discutiendo y diciendo: ¿saben qué? Estas cosas se pueden hacer, o estas cosas no se pueden hacer, se puede comer comida sacrificada a los ídolos, no se puede comer comida sacrificada a los ídolos. O quizás algunos estaban acusando al apóstol Pablo y diciendo: en verdad este apóstol es medio sospechoso, en verdad él lo que hace es sacarnos el dinero y nos manipula con sus palabras bonitas o cosas por el estilo. O otro grupo de hermanos que están discutiendo y diciendo: estos dones son los que deben aplicarse en la iglesia, todos tenemos que hablar en lengua, todos tenemos que profetizar, todos tenemos que hacer esta o tal cosa. O una cierta discusión sobre cuál es el rol que las mujeres deberían tener en el culto. ¿Cuál debería ser el rol? Algunos estaban discutiendo, decían que algunos podían hacer una cosa, otros decían que no podían hacer otra cosa. O se imaginan un par de hermanos diciendo que en verdad la resurrección no pasó. Eso no es un mito, es algo que nunca sucedió realmente. ¿Se imaginan una iglesia así? ¿Qué diríamos nosotros? Qué terrible, ¿no? Bueno, le acabo de describir que es una iglesia contemporánea, podría ser, pero en verdad le acabo de describir la iglesia de Corinto. Eso es la iglesia de Corinto, una iglesia absolutamente escandalosa, absolutamente pecaminosa, en la cual están viviendo prácticas que para nosotros serían terribles y serían pecaminosas, pero eso era lo que estaba sucediendo en esta iglesia. En esta iglesia que estaba ubicada en una ciudad que era la ciudad de Corinto. ¿Quién de nosotros aprobaría una iglesia así? Seguramente ninguno de nosotros, pero el apóstol Pablo se dirigió a ellos. Era una iglesia que estaba en un contexto greco-romano, dentro de la cultura, y los saludos o las cartas que se enviaban tenían generalmente tres elementos que incluían el saludo, la acción de gracia y luego todo lo demás, toda la información que le iba a dar la carta. Y eso es lo que hace Pablo. Primero saluda, él y el hermano, ¿cierto? Luego viene en los versos 4 hacia el 9 la acción de gracia que da y luego todo el contenido de la carta. Y para poner un poco en contexto y recordar cómo Pablo llegó a esta iglesia, cómo Pablo llegó a empezar a relacionarse con esta iglesia que a nuestro juicio, o si la leemos rápidamente, o si usted la ha leído rápidamente, encuentra totalmente fuera de lugar, totalmente escandalosa, es cuando Pablo realizó su famoso viaje misionero. Para los que no saben, en la carta o en el libro de Hechos, Pablo tuvo 3 viajes misioneros. Son los conocidos viajes misioneros que el apóstol Pablo fue por distintas ciudades predicando el evangelio. Él llegaba a un lugar, llegaba a la ciudad,
y iba a la sinagoga y empezaba a predicar y empezaba a anunciarle a las personas cuál era el mensaje del Evangelio, especialmente a los judíos, tratando de convencerle y decirle, esto se cumple aquí, esto se cumple allá, esto es lo que dice la Escritura. Y en el segundo viaje misionero, después que ellos habían recorrido distintas ciudades, él, junto con su compañero, Bernabé, que era quien le había acompañado durante todos sus viajes, habían dicho, ¿saben qué? Volvamos a recorrer todas esas ciudades en las cuales le predicamos por primera vez. Vamos en pos de recorrer esas ciudades. Y dijeron, ok, vamos, pero había un problema. Juan Marcos, quien había sido su compañero y quien había estado con ellos, los había abandonado capítulos atrás. Entonces, Bernabé quería que fuera Juan Marcos con ellos. Y Pablo decía, no, yo no quiero que él vaya conmigo. Y hubo una pelea, un conflicto tan grande que finalmente Pablo sigue su camino visitando a la iglesia y Bernabé sigue su otro camino visitando a las iglesias. Entonces tenemos esa historia que se va relatando en este segundo viaje misionero y empieza entonces a recorrer y a viajar junto con Silas y luego Timoteo, que es un joven discípulo que después lo acompaña en este viaje misionero, y llegan entonces a la ciudad de Corinto. Después de viajar juntos, recorren distintas ciudades como Atenas y luego llegan a la ciudad de Corinto. Y esta ciudad tenía una larga historia, había sido construida, había sido muy próspera porque Corinto estaba en un lugar estratégico, donde era como un puente entre varias ciudades, y cuando hay una ciudad que está como en un puente, ¿qué pasa con esa ciudad? Se convierte en un lugar central. Como para que lo entendamos, como Valparaíso fue hace muchos siglos atrás, décadas atrás, Valparaíso era un lugar central donde todos entraban por Valparaíso, ¿cierto? Y el puente para entrar al continente. Así, Corinto era esa ciudad clave, cuando era parte del Imperio griego. Pero después del Imperio griego vino el Imperio romano, y esa ciudad fue destruida por rebelarse contra el Imperio romano y después fue nuevamente reconstruida. Y se volvió a convertir otra vez en una ciudad muy importante, que tenía varios elementos muy importantes, en los cuales el apóstol después iba a usar y también iba a mostrar. En primer lugar, era una ciudad próspera económicamente, donde se había creado una especie de aristocracia del dinero, donde las personas de poder y de dinero llegaban a la ciudad. Y eso uno después lo va a ver en el capítulo 11 de 1 Corintios, donde hay un conflicto entre los hermanos pobres y los hermanos ricos. Están peleando, están discutiendo porque no se estaban tratando de forma cristiana. Estaban los ricos mostrando su riqueza y jactándose, mientras que los pobres estaban ahí sin ninguna relación con ellos. Había un quiebre ahí. También era un centro cultural, religioso y filosófico muy importante. O sea, un lugar donde las ideas fluían, donde había cada cierto tiempo muchas ideas nuevas que llegaban, la retórica griega, o sea, el discurso griego era algo muy atrayente, donde había personas que eran muy capaces de atraer a las masas con la forma de hablar. Y también estaba principalmente la idea platónica, que es la idea de que lo espiritual es algo etéreo y el cuerpo es algo físico malo. Lo espiritual es algo bueno, lo físico es algo malo, y por eso llegaban a la conclusión los corintios, que después lo vamos a ver mientras avanzamos, iban a llegar a la conclusión de que tener relaciones sexuales en matrimonio era algo malo, o que el cuerpo podía usarse de la manera que uno quisiera. Y daba lo mismo si yo fornicaba, total, lo que importaba era lo espiritual. Y esa idea Pablo la refuta diciendo, el famoso versículo que quizás conocen, que somos templo del Espíritu Santo. Está en un contexto, esa frase. En un contexto donde Pablo ataca directamente una idea que había en esa ocasión. También era una ciudad muy atrayente por la práctica de los juegos. Nosotros conocemos los juegos actuales, ¿cierto? Que se realizan donde la gente corre, Juegos Olímpicos, ¿cierto? Donde la gente corre, pero había otra especie de juego que era la segunda categoría, que se llamaban los juegos ídnicos, que se llevaban a cabo en esa ciudad y por tanto atraían a las masas y a las personas. Mezcladas estas tres cosas, hay autores que sugieren que Corinto es una mezcla entre Nueva York, Los Ángeles y Las Vegas. Pero supongo que ninguno de nosotros conoce Estados Unidos, quizás sí, no sé. Así que es mejor pensarlo que Corinto era una mezcla entre Santiago, Valparaíso y Concepción. Porque Santiago es el centro donde todas las personas van a buscar trabajo, ¿cierto? Valparaíso es un centro cultural, como sea que se entienda eso, y Concepción también, ¿cierto? Entonces, una mezcla entre esas tres ciudades era más o menos la idea que uno pudiera hacerse de esta ciudad que era Corinto. Y Pablo entonces en el capítulo 18 del libro de Hechos muestra cuando Pablo llega a esta ciudad.
Una ciudad mezclada de muchas ideas, de mucho movimiento, de mucha economía, de muchas ideas religiosas andando y volando por la ciudad. Mientras uno iba caminando se iba a encontrar con una sinagoga, se iba a encontrar con la carnicería que vendía la carne en el suelo, se iba a encontrar con los templos paganos, se iba a encontrar con gente discutiendo en la plaza, y era un caminar donde uno iba tocándose con las personas y encontrándose con esa realidad. Y decía, esta ciudad realmente es una ciudad activa que se mueve. Y llega el apóstol Pablo y se encuentra con un matrimonio, Aquila y Priscila, quienes tenían el mismo oficio que él, que era hacer carpas, ¿cierto? Y empieza a tener relaciones con él, y empieza a predicarle, y luego llegan a conocer al Señor. Luego se relaciona con el hermano Sóstenes, que era jefe de la sinagoga, por tanto era un judío importante de ahí, el cual llega después a creer en el Señor, y se arrepiente también de sus pecados. ¿Y qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que hace el apóstol Pablo comúnmente? Fíjense lo que dice Hechos capítulo 18, si quieren acompañarme. Hechos capítulo 18, versos 4 al 6, relata un poco lo que Pablo hace cuando llega a esta ciudad. Dice, y todos los días de reposo debatía en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero ellos se oponían y blasfemaban. Pablo se molestó mucho y les dijo, que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Desde ahora me voy a predicar a los no judíos, o sea, a los gentiles. ¿Cierto? Después de estar persuadiéndolos ahí constantemente, le dice, ¿saben qué? Ya no gasto más mi tiempo y mi saliva aquí, sino que ahora me voy a dedicar a las personas que no son creyentes a predicarles el Evangelio. Y ahí Pablo estuvo 1 año y medio predicando constantemente. En algún momento se desanimó y el Señor lo anima, y va entonces, después de estar ahí en Corinto, se mueve a Éfeso, otra ciudad que está por ahí relativamente cercana, y después conocen a Apolos, que es un hermano que dice la Escritura que era poderoso en la Escritura y que sin embargo fue corregido en su predicación, y él finalmente se transforma en el pastor, o por un breve tiempo en el pastor de esta iglesia. Y ese es más o menos el resumen de cómo Pablo llega y se relaciona con estos hermanos, que son los hermanos de Corinto, cómo se había formado esta iglesia a través de la predicación del apóstol Pablo. Y Pablo le había enviado una carta anteriormente a los corintios, una carta que no conocemos, se llama la carta anterior, así es como le llaman los estudiosos. ¿Cómo sabemos eso? 1 Corintios capítulo 5, verso 9, fíjense lo que dice Pablo en la carta de los 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, dice, por carta, ya les he dicho que no se junten con esos libertinos. O sea, Pablo había enviado una carta anterior a esta carta. Y esa carta decía una enseñanza que ellos malinterpretaron, que ellos entendieron como que Pablo decía que no se junten con nadie, con ningún pecador. Lo cual sería absurdo, porque al final, ¿cómo les predicamos a los pecadores? ¿Cierto? Si necesitan conocer del Señor. Ellos habían malinterpretado esa carta, pero fue una de las primeras cartas que le envía, y ahora le envía esta otra carta, que nosotros conocemos como 1 de Corintios, debido a informes que Pablo había recibido. En el primer capítulo de 1 de Corintios, en el verso 11, dice Pablo que recibe el informe de los de Chloe. Era alguien que había recopilado información de lo que estaba pasando en Corinto y se la trae al apóstol Pablo. Y también otros hermanos que habían hecho preguntas a otros hermanos que habían ido a Corintio, habían recibido esas preguntas, y Pablo lo que hace es responder a esas preguntas, que probablemente estuvo en cartas. Eso también lo sabemos porque en 1 Corintios 7.1 Pablo dice, le respondo las cosas que ustedes me han escrito. Entonces Pablo responde un sinnúmero de preguntas que ellos tenían, y Pablo entonces empieza a responder. Entonces esta carta es una carta que intenta ser circunstancial, o sea, intenta responder a las circunstancias o a los problemas que esa iglesia estaba enfrentando. Ese es el contexto de cómo Pablo llega a escribir esta carta y qué cosas salen luego de esta carta. Pero si uno se fija en los primeros versículos, Pablo abre esta carta diciendo algo que pareciera obvio. Él dice, si ustedes ven el verso 1 al 2 nuevamente, que yo, Pablo, ¿cierto?, fui llamado a ser apóstol por voluntad de Dios.
Y uno diría, claro, ¿cierto? Obvio. ¿Pero por qué Pablo dice que puede parecer muy obvio? ¿Por qué ponen énfasis en esto? Es porque Pablo había fundado esa iglesia, Pablo se había esforzado a trabajar por esa iglesia, sin embargo la iglesia lo estaba desconociendo. La iglesia estaba cuestionando el ministerio del apóstol Pablo. La iglesia estaba cuestionando las motivaciones que el apóstol Pablo estaba realizando por esa iglesia. Algo muy interesante. Cuestionaban eso. Después que el apóstol Pablo había dedicado todo su esfuerzo, todo su tiempo ahí, ahora estaban cuestionándolo. Lo sabemos también porque Pablo en la misma carta escribe sobre eso. Fíjense en 1 Corintios, capítulo 4, verso 3 al 4, donde Pablo responde a esta objeción que le hacían. 1 Corintios 4, 3 al 4 dice: por mi parte, no me preocupa mucho ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Es más, ni siquiera yo me juzgo. Y aunque mi conciencia no me acusa de nada, no por eso quedo justificado. Dice: quien me juzga es el Señor. O sea, Pablo está diciendo: pueden decirme lo que ustedes quieran, pueden acusarme, pero no he hecho nada, o tendría que demostrarlo. Y además, ni siquiera yo me juzgo, sino que espero solamente en que Dios me juzgue. Él va a juzgarme. Él va a mostrar cuáles eran realmente las motivaciones de mi corazón. Y las cosas que Pablo estaba también siendo atacado es las motivaciones por las cuales él realizaba el apostolado. Quizá, decían los falsos maestros que se habían introducido en la iglesia, quizá este apóstol lo que quiere es nuestro dinero, es enriquecerse de nosotros. Y Pablo tiene que armar toda una defensa del capítulo 9 para tratar de defenderse y decir: ¿saben qué? No es así. No es así. Yo tengo algunos derechos como apóstol y ni siquiera lo he usado. Parafraseando más o menos lo que él dice, pero en 1 Corintios 9:2 él dice, esta pequeña frase dice: tal vez otros no me consideren apóstol, pero para ustedes sí lo soy, porque ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Tal vez otros digan: yo en verdad no soy apóstol, y eso es lo que la gente piense. Está bien, pero ustedes sí lo ven, ustedes sí lo reconocen, y que ustedes hayan llegado a conocer el Evangelio por medio de mi ministerio es un sello de que realmente he sido llamado por el Señor, decía el apóstol. Y ahí le pone esta objeción. Pablo defendiendo su llamado al apostolado. Podríamos decir que Pablo defiende tres cosas en esta defensa que él crea, o en esta presentación de esta carta donde él anuncia que ha sido llamado por el Señor y que ha sido puesto por la voluntad de Dios. Lo primero que él defiende es que el llamado es divino. El llamado no es algo que él se creó, el llamado es algo que Dios hizo sobre él. Y nadie puede negar eso, porque Dios es quien hace ese llamado. Y Pablo usa este mismo argumento en alguna otra ocasión, muestra esta idea en Gálatas capítulo 1, verso 1, donde él es más explícito aún, y él dice, Gálatas 1:1, yo Pablo apóstol, y no de los hombres, ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Es aún más claro, porque en Galacia, que era la región, había muchas más acusaciones contra el apóstol Pablo, y él dice, yo fui llamado no por hombres, sino que fui llamado yo por voluntad de Dios. En segundo lugar, él defiende el origen divino del apostolado. O sea, que Dios tuvo misericordia de él. Todos conocemos un poco de la historia de Pablo, o de Saulo de Tarso, cómo era, perseguía a los cristianos. Era el más malvado que pudiese pensarse. Pero él dice que Dios tuvo misericordia. Y por eso lo declara en 1 Corintios 15:9. A decir verdad, soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Soy vil, soy basura, lo soy. Pero Dios en su gracia soberana quiso usarme a mí para predicar el Evangelio. Ahora, hermanos, nosotros también hemos recibido la comisión. No somos apóstoles, por si acaso, ¿no? No somos apóstoles. Somos creyentes, cristianos, que tenemos también un llamado de Dios. Todos ustedes
tienen un llamado a Dios. Todos ustedes tienen dones que Dios les ha otorgado. Todos ustedes tienen esa comisión de seguir el llamado apostólico. No ser apóstoles, pero el llamado apostólico, ¿qué es cuál? La gran comisión. Todos tenemos esa comisión que cumplir. Dios nos ha llamado, no por sueños y visiones, pero nos ha llamado por medio de su palabra a cumplir esta comisión, que es predicar el Evangelio del Señor a toda criatura. Y cada uno de nosotros va a rendir cuenta ante Dios por haberlo hecho o no. Y este nuevo año que nosotros empezamos es algo que uno debería poner en su corazón. Es algo que debería poner en su mente y decir, voy a predicar el Evangelio del Señor. Quizás le abruman muchas cosas, yo sé, también a mí. Nos abruman muchos pensamientos, muchos problemas, muchas dificultades. Pero cuando yo me centro en Cristo, en su gloria y en su iglesia, todos esos problemas van disminuyéndose. Van bajando, van reduciéndose. ¿Por qué? Porque centro mi mirada en lo que es eterno. Centro mi mirada en Cristo, en su gloria. Centro mi mirada en Cristo y su Evangelio. Y no solo lo anuncio, sino que obviamente lo vivo, obviamente arde mi corazón por eso. Y eso es lo que debiera ser y por lo que debiera estar animada nuestra mente, nuestro corazón constantemente. El apóstol Pablo también se desanimó. El apóstol Pablo también tuvo un momento en que estuvo en la ciudad de Corinto y veía todo este movimiento filosófico, toda esta carnicería, esta gente con religiones, y decía, ¿cómo voy a yo predicarle a toda esta gente? ¿Cómo yo voy a anunciarle el Evangelio a toda esta gente? ¿Cómo sabemos que él se desanimó? Porque el mismo Señor en Hechos 18, verso 10, 9 y 10, le dice, y le anima, y le dice, Hechos 18, 9 y 10, una noche mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión, no temas, habla y no calles. ¿Por qué le dice no temas? ¿Por qué la Biblia dice muchas veces no temas, no te desanimes, no te canses? Porque nos pasa. Porque nos desanimamos, porque nos cansamos, porque tenemos ganas de decir ya basta, no quiero saber nada de ninguna de estas cosas. Pero el Señor le dice en su palabra, no temas, habla y no calles. Yo tengo a mi pueblo en esta ciudad. Yo tengo personas en esta ciudad que por medio de ti van a llegar al Evangelio. Que aún en el desastre, aún en mis pecados, aún en mi dolor, aún en mi frustración, en mi depresión, van a ser usados para llegar al Evangelio. E incluso esos momentos dolorosos que todos enfrentamos nos sirven a nosotros para predicar el Evangelio. Nos ayudan a bien, ¿no? Creemos eso. Que nos ayudan a bien. ¿Dónde está el bien entonces? Esa es la pregunta. ¿Dónde está el bien cuando enfrento una situación difícil? ¿Dónde está el bien? Hay que preguntar. De esta situación. ¿Por dónde puedo caminar? ¿Por dónde puedo honrar al Señor? A pesar de que no entienda de él por qué. Y tenemos que pensar entonces en cómo llevar a cabo el Evangelio. En todas nuestras circunstancias de nuestra vida, trabajo, matrimonio, amigos, relaciones, etc. Y fijándonos en el verso 2, después que Pablo hace eso, él dice en 1 Corintios 1:2, repite la frase de que hemos sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. ¿Cierto? Esa es la frase que se ve en el verso 2. Pablo, después de aclarar su apostolado, que su apostolado es llamado de Dios, que es voluntad de Dios, después de saludar a la iglesia de Corinto, él lo que hace es repetir este saludo y dirigirse a la iglesia que está en Corinto. Ahora la iglesia, hermanos, es algo mucho más grande que este grupo que está aquí. En nuestra teología reformada lo que nosotros creemos es que la iglesia tiene una división, y eso es lo que hacen los teólogos, dividen entre la iglesia invisible y la iglesia visible. La iglesia invisible son todos los creyentes universales de todas las iglesias que confiesan a Cristo. Y son salvos. Y ni siquiera sabemos quiénes son. Sí, también arminianos, son salvos. Creemos que son salvos por Cristo. Porque solamente creer en la obra de Cristo y ser salvos. Pueden tener imperfecciones, pueden tener errores doctrinales, pero son salvados por Cristo. Y eso es lo que el Señor oró cuando estuvo haciendo la oración por la unidad de la iglesia. Recuerden en Juan capítulo 17, el Señor ora por la unidad de la iglesia. Y Él declara,
este verso, Juan 17:21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Fíjense la oración, una unidad espiritual entre toda la iglesia. No solo los que estaban ahí, sino que también ora por el futuro, Señor, por los que han de ser salvos. Y esa es la iglesia universal. Nosotros no creemos que somos la única iglesia, no somos una secta para pensar que usted debe encerrarse aquí y nunca puede ir a alguna otra iglesia o conocer hermanos de otra iglesia o relacionarse con hermanos de otra iglesia. No, no creemos nosotros eso. Pero a la vez hay una unidad local. Hay una iglesia local. Hay una unidad universal, una iglesia universal, pero también hay una iglesia local en donde yo estoy ahí y sirvo en esa iglesia y me proyecto en esa iglesia para glorificar al Señor. Y a esa iglesia es la que el apóstol aquí se refiere. A la iglesia específica en Corinto. ¿Cómo debe ser esa iglesia específica en Corinto? Le dice que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos. En primer lugar, nos dice entonces esta frase que hemos sido santificados en Cristo Jesús. Esto enfatiza la obra soberana que Dios hizo en nosotros. Enfatiza lo que Dios hizo en el corazón de cada creyente, que es santificarnos. Que cuando nosotros pecamos, somos vistos aún como santos. Y eso es algo increíble. Que somos santificados, o sea, estamos en la posición de santo. Es como si nos viniera a caer una espada sobre nosotros y Cristo está ahí para recibirla. Porque es por medio de Él que somos santos. No por nuestras fuerzas, no por nuestras obras, no por lo que nosotros hacemos. Y por eso el apóstol, aquí mismo en la primera carta de Corintios, en el capítulo 6, verso 10, dice, hablando de lo que éramos antes. Antes éramos homosexuales, antes éramos fornicarios, antes éramos ladrones, antes éramos mentirosos, antes. Pero ahora en Cristo, 6:10, ¿cierto? Y estos eran algunos de ustedes. Pero han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. El Señor nos salvó, nos santificó, nos justificó. Y ahora esto se convierte en algo totalmente práctico, porque cuando yo peco, cuando veo mi miseria de mi corazón pecando y deseando algo que es contrario a la voluntad de Dios, y me duele eso y después me arrepiento, entonces sigo siendo santo. Los luteranos tienen una frase, santo y pecador, que es latín, que habla que eres santo y pecador a la vez. Porque eres santo por Cristo, pero también eres pecador porque pecas. ¿Cómo pecas? Todos pecamos, pero no por eso decimos que perdemos nuestra salvación o cualquier de otras de esas ideas, sino que creemos que tenemos esperanza, que Cristo aún puede trabajar en nuestro corazón, que Cristo aún puede transformar y obrar en nuestra vida, porque está el Espíritu Santo en nosotros, porque hemos sido santificados, justificados por la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Pero a la vez nos hace el llamado de que aunque somos santos, estamos llamados a ser santos. Enfatiza aquí que como santificados en Cristo Jesús, ahora debemos reflejar el carácter santo de Dios. Hemos sido salvados por el Señor, hemos sido santificados por el Señor, amén. Pero estamos llamados a reflejar ese carácter santo. Estamos llamados a reflejar ese carácter santo. Fíjense lo que dice Efesios 1:4 cuando habla de la elección. Efesios 1:4 donde nos habla de que hemos sido escogidos, hemos sido elegidos por Dios. ¿Cuál es el propósito de esa elección? Dice, en Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que seamos santos e intachables. Delante de Él dice 60, la mía no dice. Somos llamados y escogidos por Dios. Amén. Para ser santos, para vivir en el carácter de Dios, para reflejar a ese Dios santo. Y la santidad es algo bello, es algo hermoso, es algo armonioso, que por ser pecadores no lo queremos, pero cuando llegamos y experimentamos ese momento, cuando estamos en presencia de Dios, horas y horas,
Seguramente algunos de ustedes lo han experimentado, o todos lo han experimentado, en ocasiones de nuestra vida en que buscamos al Señor con ahínco y sentimos una presencia extraordinaria que no podemos explicar. Y decimos que es delicioso, ¿no? Es delicioso. Y esa es la santidad de Dios. Eso es lo que produce en nosotros. Hay una delicia, un deleite delante de la presencia de Dios, como decía el salmo que leyó nuestro hermano Franco. Queremos estar en los atrios del Señor. Queremos estar en su presencia. Porque comprendemos que eso es lo más bello y poderoso que anhelamos. Y a esto se le llama santificación progresiva, como le han titulado, ¿cierto?, los estudiosos de la palabra. Y por eso hay un versículo que aclara esto y nos dice más directamente en otra carta de Pablo, en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, del verso 3 al verso 8. Pablo nos dice que esta es la voluntad de Dios para nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 al 8. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Dice: la voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasiones desordenadas como la gente que no conoce a Dios. Ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya les hemos dicho y declarado. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. El que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, ¿cuál es el llamado que tenemos nosotros como cristianos? ¿Cuál es el deseo que Dios tiene para nosotros? Tener grandes casas, autos, profesiones, trabajo, ganar dinero, ser exitoso en la vida. ¿Es ese el deseo del Señor? No. El deseo del Señor es que nosotros seamos santos, cada día más santos, cada día más conformados a su voluntad. Y eso se refleja de distintas maneras, tanto en las motivaciones de nuestros corazones como en las acciones que nosotros realizamos. Eso se ve profundamente. Fíjese ahí, nos habla de algo que es bastante obvio, ¿no? Que es la inmoralidad sexual. Es algo ajeno a la voluntad de Dios. Contrario, todo tipo de inmoralidad sexual, puede ser ver pornografía, ver a una mujer, coquetear con alguien que no es tu esposa, cualquiera de esas cosas son pecaminosas. Pero no solo eso, no se reduce solo a eso, sino que también habla de engañar a su hermano, agraviar a su hermano. También es tan pecaminoso y tan vil como la inmoralidad sexual. Es eso santidad también. Y por tanto hay que pensar que la santificación es algo mucho más amplio de lo que generalmente pensamos, que pasa por todas las áreas de la vida. Y para entender bien, por supuesto, la santificación, debemos entender que la santificación no es apartarse de todo el mundo, sino apartarse del pecado del mundo. Y algo muy importante de entender, porque en Corinto, exactamente ese es uno de los ejemplos que el apóstol muestra. La gente se había llenado su mente con la ideología platónica de que el cuerpo es algo malo, que estaban llegando al extremo de decir que no debían tener relaciones sexuales en el matrimonio. Loco. Esa era la idea de santificación que ellos tenían. Habían llegado a esa comprensión y Pablo dice en el capítulo 7, versos 3 y 4 que no, que exactamente el deseo de Dios es que cumpla cada uno su deber conyugal. Y a veces la gente piensa que los cristianos son gente que no habla de sexo. ¿Qué es eso? Los cristianos no hablamos de eso, ¿cierto? Pero cuando uno revisa la historia del cristianismo, especialmente los puritanos, que son quien la gente dice, incluso el sinónimo de puritano es sinónimo de alguien que no habla de sexualidad, eso es muy vil. Pero si uno ve la historia, hay una historia en un libro que yo estuve leyendo de los puritanos, donde hay una esposa que en la membresía de la iglesia va donde su pastor y le dice: pastor, ¿sabe qué? Mi esposo no está cumpliendo su deber conyugal, o sea, no está teniendo relaciones sexuales conmigo hace un año. ¿Cómo? Raro, ¿no? Y luego el pastor va, le confronta y le dice, y él le dice: ¿qué pasa? Y luego lo trata a la membresía, lo trae a la membresía y dice: ¿sabe qué?
hermano, usted tiene que arrepentirse de esos pecados, porque la Biblia manda a cumplir el deber conyugal. Finalmente la historia cuenta que el hermano es expulsado por esa razón. ¿Cristianos hablan de sexo? Claro. Y es algo que la Escritura manda hacer. Algo contrario a lo que generalmente se piensa de los cristianos, que no hablan de eso. Pero sí, la Escritura está lleno, Cantares, Proverbios 5, hablan específicamente de ese tema. Por tanto, la santificación es algo muy importante para nosotros como cristianos. Y la pregunta que deberíamos hacernos también es cómo nosotros vivimos santamente en una ciudad, en nuestra ciudad actual o nuestra región actual, cómo vivimos santamente alrededor de una cultura que es totalmente perversa y pecaminosa. Que eso es lo que le tocó a los corintios, vivir en una cultura, en una ciudad totalmente pecaminosa. Y nosotros igual, vivimos en una cultura de esa manera. ¿O acaso no vemos el pecado en el libertinaje sexual, en los saqueos constantes, en las marchas violentas, en los políticos corruptos abusando del poder? Todo eso es pecaminoso. Todo eso es algo que el Señor no se agrada. Y por tanto, la respuesta que Pablo da para Corinto también pueden servir para nosotros, pueden ser muy, muy refrescantes el cómo pensar, el relacionarnos con esas ideas. Y las dos tentaciones de eso, de cuando se habla de santidad, es caer en legalismo, que es poner algo más allá de lo que la Escritura manda, o caer en libertinaje, ir en contra de lo que la palabra de Dios enseña. Y es muy interesante que cuando alguien lee 1 Corintios se va a encontrar no con blanco y negro, sino que se va a encontrar con grises. Y el apóstol aplica ahí libertad de conciencia para resolver esos problemas. ¿Puedo yo comer carne sacrificada a los ídolos en capítulo 8? Esa es la pregunta. ¿Puedo yo comer carne sacrificada a los ídolos? Que algunos hermanos veían y decían, eso es terrible, está sacrificando un animal a su Dios y luego lo trae aquí a los cristianos comen. ¿Puedo hacer eso? El apóstol razona en el capítulo 8, que llegaremos algún día ahí, en donde nos muestra cómo deberíamos pensar. Y ese es el tema, no es solo copiar y pegar, nosotros tenemos que pensar bíblicamente. Tenemos que llenar nuestra mente de la Escritura para lograr pensar en las situaciones que en nuestra vida y en nuestras situaciones de este mundo nos vamos a enfrentar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo actuamos? Y en este año, ¿cómo vamos a pensar? ¿Cómo vamos a actuar respecto a esas situaciones que enfrentemos, sea de nuestro propio corazón y de nuestro pecado, como de dificultades que veamos en nuestra vida entre nuestros hermanos y tengamos que ayudarles y decirles por dónde hay que ir, por dónde hay que caminar? Necesitamos pensar bíblicamente. Y para pensar bíblicamente necesitamos leer, necesitamos orar, necesitamos estudiar la palabra del Señor. Y espero que en este año se hayan proyectado en sus vidas el determinarse a leer la palabra de Dios, porque no es solamente un cliché leer la palabra de Dios, es algo necesario para sobrevivir y vivir en este mundo, glorificando a Dios. Sino cómo vamos a pensar bíblicamente, cómo vamos a evaluar las situaciones, los dilemas que la vida nos trae. Y el verso 3 de 1 Corintios, porque esto es solo la salutación del apóstol de hoy. Pablo termina esta salutación, este saludo a la iglesia de Corinto, dando la gracia y dando la paz de Dios para ellos. Eso es lo que nos vemos en el verso. Y el saludo tradicional del mundo greco-romano era exactamente eso, era enviar los saludos y decirle buena salud o que le vaya bien, que es como lo decimos nosotros, desear eso para las personas. Deseaban. Ese era el saludo y generalmente después venía la oración de acción de gracia a sus dioses. A los dioses que habían en Corinto, había muchos distintos tipos de adoración. Pero Pablo transforma este saludo. Lo transforma y nos dice que reciban la gracia y la paz. La gracia es el amor no merecido que nosotros como cristianos tenemos. Tenemos un amor, hermanos, que no merecemos. Eso es la gracia. Y Pablo después va a mostrarnos que esa gracia se aplica a todos los demás regalos que recibimos. Dones, sabiduría, inteligencia, conocimiento, todo eso es gracia. Todo eso es gracia. Por eso en el capítulo 4 dice, ¿de qué te vas a gloriar? ¿De qué nos podemos nosotros los cristianos jactar? ¿De qué podemos decir somos los más bacanes? De nada.
porque no hemos hecho nada. Ni siquiera podemos ganar nuestra salvación, nada. El Señor nos salvó, el Señor tuvo misericordia de nosotros, el Señor nos dio su hermosa gracia. Y esa gracia de Dios que produce paz. La paz que es una paz integral, una paz completa, una paz que el Señor produce en nuestro corazón. Por eso es importante acercarnos constantemente a la gracia de Dios, porque al acercarnos a la gracia de Dios va produciendo constantemente paz en nuestra vida. Nuestra vida va descansando en la obra soberana de lo que Cristo hizo. Por eso Pablo escribía ahí en Romanos 5.1, ¿cierto? Hablando de la justificación. Aquí dice Romanos 5.1, así pues justificados por la fe tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas impresionantes es que, aunque la iglesia de Corinto tenía varias prácticas pecaminosas, varias vidas no conforme al estándar de Dios, muchas cosas faltaban, había muchos pecados, aún así la gracia y la paz de Dios estaban ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros somos creyentes y nos arrepentimos constantemente y vamos a la cruz del Calvario y confiamos en su obra, tenemos una vez más gracia. Una vez más paz. Y eso es lo maravilloso del Evangelio, eso es lo diferente a cualquier religión del mundo, que el Evangelio está basado en lo que Cristo hizo. En su obra perfecta, en su gracia perfecta, en su amor perfecto que nunca se agota. Y es por eso que somos salvados por medio de Cristo y podemos vivir todas las dificultades de esta vida confiando en su gracia y en su paz. Oremos al Señor.